Hola, ¿cómo están? Feliz martes. Aquí estamos comenzando en concreto contigo. Yo soy Mariel Zúñiga y hoy tenemos un panel de lujo. Los expertos que nos van a hablar de cuáles son las perspectivas del mercado inmobiliario. Van a sacar su bolita de cristal, nos van a decir cuáles son las grandes oportunidades que hay en este sector para los diferentes jugadores que hay dentro de esta cadena productiva, que involucra pues a más de 40 diferentes industrias también. Así que bueno, pues presento con ustedes, empezando con las mujeres, Marisol Becerra, ella es Regional Partner de MX Centro de 4S Real Estate. Marisol, ¿cómo estás? ¿Qué tal, mi querida Mariel? Pues muy contenta de estar en este panel de lujo y bueno, por supuesto, comentar acerca de los desafíos que vienen para México, pero también de las oportunidades. Hay que ser positivos, entonces, bueno, pues hay que analizar dónde estamos situados, pero por supuesto también ver de cara ya al 2025 cuáles son las oportunidades que podemos esperar. Muy bien, a eso vamos y presento también con ustedes a Samuel Vázquez, economista principal de BBVA México. Samuel, bienvenido. Hola, muchas gracias por invitarme. Un gusto estar aquí. Gracias, Samuel. Y a Juan Flores, él es director de Research en Newmark, México. Bienvenido, Juan. Muchas gracias, Mariel. Estamos en un momento que tenemos que ser muy reflexivos, tomar buenas decisiones y coincido plenamente con lo que dice Marisol. O sea, es momento de oportunidades todo el tiempo. Correcto. Y gracias Y por la justo para invitación. ver, mi querido Juan, y ya que tomaste la palabra, muéstranos cómo se encuentra actualmente el mercado Sí, inmobiliario mexicano. Una probadita nada más. Yo sé que podemos tener una cátedra contigo, pero vamos a tener una visión muy general para partir de allí hacia el efecto Trump. perfecto. Sí, voy a compartir pantalla y nada más dame un segundo. Voy a platicar muy rápido, Mariel, Sí. sobre todo los mercados inmobiliarios, cómo se están moviendo en la actualidad, pero va a ser muy, muy breve, ¿no? Voy a pasar algunas muy rápido. Eh, Primero que nada, para analizar un poquito el efecto Trump, pues tenemos que ver esto que viene de la Universidad de Harvard, que específicamente es esta interacción con Estados Unidos, ¿no? Prácticamente, digo, son datos aquí que los pone Harvard del 21, pero el 80% de las exportaciones ya somos un gran socio comercial de los Estados Unidos, y además nuestras exportaciones se han ido diversificando, ¿no? Ujú. Pero también del otro lado, pues tenemos que, entonces, para entender qué es lo que está pasando, pues que también somos un socio muy importante para los Estados Unidos, ¿no? Para las exportaciones, ¿no? Hay grandes inversiones en todo Estados Unidos, sobre todo en esto que le llaman la manufactura avanzada. Entonces, es importante entender esta interacción, sobre todo en los estados que tienen de colindancia con México. A partir del nearshoring se dio esto. La verdad estamos en esta época que son los récords de absorción. O sea, eh, se han ocupado naves como nunca en la historia de este país. Y esto es porque precisamente lo atractivo de interactuar con los Estados Unidos, pues ya estamos llegando a niveles de 4 millones, ya se están, prácticamente lo que está rentando, pues ya prácticamente todavía no se construye y ya está en estos porcentajes de ocupación. Esto nos ha llevado a estos niveles de desocupación, lo cual es bastante impresionante. Estamos por debajo del 5%. Un equilibrio es por arriba del 5 y 7%, pero prácticamente todos los estados, hay unas zonas del país que estamos prácticamente en ceros. Los inventarios de los 15 principales mercados pues, han crecido de manera generalizada, y esto ha traído en consecuencia con estas altas ocupaciones y con estos crecimientos que básicamente todos los precios han ido creciendo, ¿no? Y por lo menos aquí tengo en esta gráfica todo lo que implica. Ahora, para continuar, otro mercado que a mí me parece siempre de oportunidad, pues es el mercado de oficinas. Ujú. El mercado de oficinas, de alguna forma, lo que hemos visto es que se está recuperando. Esto que le llamamos el home office, en este momento prácticamente ha crecido entre 1 y 3% las ocupaciones de ese periodo de pandemia en donde llegamos casi al 25 o 30% vacío, pues ha ido subiendo. Los temas de absorción también ya se ven. Normalmente cuando el mercado industrial se dispara, casi como efecto inmediato empieza a haber actividad en la parte de oficinas, y los precios también van a tener algún efecto, sobre todo ya cuando se ajusten con el nuevo tipo de cambio. Otro tema importante es que antes están cambiando las formas en las que las oficinas están
ofreciendo ahora ya son espacios amueblados, acondicionados y ha crecido un poquito la estadística en ese sentido, ¿no? Eh, y básicamente quería ponerlos en contexto de cómo está el Sí, muy bien. panorama para básicamente ya Muchas continuar. gracias. Ujú. Sí, y muy interesante. Yo quiero comenzar a lanzar la pregunta directo. Samuel, ¿si hay un efecto Trump en el mercado inmobiliario que se pueda percibir en el corto plazo, o sea, a partir de que ganó las elecciones, antes de que tome la presidencia, o será hasta después? Bueno, nosotros pensamos que va a ser limitado en todo caso y quizá tendría un efecto indirecto. Realmente el mercado, los mercados inmobiliarios, no solo en México, generalmente en todas las economías, son mercados más enfocados a la demanda doméstica, no tiene mucho efecto la parte de comercio internacional, quizá por la parte del costo de los insumos. En particular en México, la de naves industriales, el sector de naves industriales creció mucho precisamente con el mandato de Trump. Ahorita, ¿te acuerdas, María, que eso lo platicamos justamente cuando estaba la renegociación del tratado y nosotros recomendamos mucho en ese momento la parte de naves industriales? Eh, y contrario a lo que mucho les preocupaba de la parte de Trump, pues benefició a México, ¿no? Y me ¿Eh? gustaría mencionar un punto muy particular. Todos estaban muy espantados por la regla del contenido de valor regional, pero precisamente esa es la que detona el famoso efecto de nearshoring que todavía hoy seguimos hablando de eso. Esto es como un ejemplo de la parte que nos parece que está muy limitado de el efecto particularmente en vivienda, Ujú, lo vemos todavía más limitado. Y en todo caso, lo que podríamos ver y a mediano plazo, después de que ya entre en posesión y haya podido llevar a sus medidas de política, ujú, sería más un efecto indirecto porque si cumple lo que él promete, los subsidios y la reducción de impuestos llevaría a una expansión fiscal en el gobierno de Estados Unidos, junto con las restricciones comerciales, aumentaría el déficit de la balanza comercial de Estados Unidos y eso genera inflación. Y conforme haya más inflación, pues lo que veríamos es que la Fed disminuiría el ritmo de bajada de tasas de interés y por lo tanto veríamos que las tasas de largo plazo no se reduzcan tan rápido como esperamos y podrían presionar un poco a las tasas de largo plazo en México, que particularmente es la tasa que afecta al crédito hipotecario. hipotecario, así es. Ujú. En cualquier caso, esto es un efecto marginal porque realmente lo que va a generar presión en las tasas de largo plazo en México, básicamente el M10, pues es el altísimo nivel de deuda que tiene el gobierno federal en México. Estamos por arriba del 50% del PIB y eso en realidad es lo que va a presionar más las tasas, inclusive ante este tipo de política de Trump. Ahora, podría haber unos efectos muy específicos, adicionales, por ejemplo, si en realidad se llevan a cabo estas deportaciones masivas, algo con lo que también amenazó en su primer mandato y que no realizó, al menos no tan fuerte como lo señaló, pues podríamos ver una mayor presión de demanda por vivienda, no necesariamente para adquisición, pero sí la necesidad de vivienda en México. De cualquier modo, lo consideramos que el efecto sería marginal. Y quizá lo que podría también tener un efecto indirecto es que una vez que estas medidas ante los migrantes, pues puede reducir aún más las remesas. Recordemos que las remesas ya están bajando, ¿no? Bajando. El último Ujú. reporte fue menos, caían 4.6% antes de la elección de Trump. Y esto podría afectar el pago de algunas hipotecas, pero nuevamente son casos muy específicos, no es algo que ponga en riesgo la cartera de ningún jugador. Pero bueno, estos son los principales efectos que podríamos ver y en cualquier caso los consideramos marginales, indirectos y además de mediano plazo, ¿no? Ya que surjan efectos las políticas que te mencionó. Ok, gracias, Samuel. Y Marisol, ¿tú cómo ves esos efectos? ¿Sí existen, como los ve Samuel, de mediano plazo? Y bueno, aunque sean marginales, pues ahorita subir un poquito la tasa hipotecaria de por sí no han bajado todo lo que se esperaba, pero ¿cómo ves tú los efectos?
Sí, yo considero que, bueno, adicional a lo que bien nos comenta Samuel, pues el mayor efecto es la incertidumbre, ¿no? El qué vaya a pasar. A mí me parece que los meses críticos justamente serán de aquí a enero, una vez que tome posesión, porque pues obviamente todo lo que él anunció en campaña, pues sonaba muy alarmador, porque de alguna forma, y bueno, pues le funcionó, porque pues al final obtuvo el triunfo, pero especialmente las últimas semanas, pues el discurso que hizo hacia México, pues sí sonaba como demasiado alarmante y eso, pues al final de cuentas, pues genera incertidumbre, ¿no? Genera el qué va a pasar. Cuando uno revisa qué pasó en su mandato anterior, pues como bien lo comentan, incluso hasta en cierta medida en algunos aspectos nos benefició, pero hoy en día pues no sabemos qué pueda pasar. La realidad es que puede ser que estos efectos sean marginales, como bien lo comenta Samuel, pero justamente estos meses pues pueden ser los más críticos. Sin embargo, pues también hay que tomar en cuenta las cifras que ya nos comparte Juan, ¿no? Al final de cuentas, la vivienda sigue al empleo y el nearshoring ya es una realidad y todas esas naves industriales pues ya se están construyendo, ya se están ocupando. Hoy tenemos los niveles de ocupación más altos de la historia, o sea, con la cantidad de metros cuadrados que se están desarrollando con todas las empresas, pues no solo de Estados Unidos, sino también de otros países que están llegando a México, esa inversión, pues al final, pues son empleos que generan una demanda de vivienda y esto aunado también a los programas que tiene nuestro propio gobierno, que al final, pues hoy sí tiene a la vivienda como una prioridad, que es algo que yo veo positivo, a diferencia de la administración anterior, hoy sí vemos que está en el top de las prioridades la vivienda, está pues el famoso programa de vivienda para el bienestar, en el cual, bueno, pues se pretende ya construir, ya anunciaba la SEDATU estas primeras 120,000 viviendas, de las cuales incluso ya hay predios, se anuncia de que ya hay terrenos como tal y ya es una realidad. Y bueno, pues la necesidad está ahí. Me parece que el principal reto estará para los desarrolladores, ¿no? Para esto que ya hemos venido viendo en estos años, el poder construir vivienda y más aún si las tasas no ceden, ¿no? El que puedas tú tener los incentivos para que realmente te den los números y poder mantener esa producción de vivienda con números saludables, creo que ese es el principal reto que podemos enfrentar. Gracias, Marisol. Y fíjate que el tipo de cambio pues lo resintió, ¿no? Lo Ujú. resintió inmediatamente de las elecciones, después medio se tranquilizó y ahí va, ¿no? Más o Ujú. menos, seguramente va a estar muy inestable, fluctuando hasta que entre otra vez, ¿no? Puede haber otro disparo y sobre todo pues si empieza con el tema de los aranceles y este tipo de acciones. El tipo de cambio, Juan, ¿no? Puede Sí. afectar también al mercado inmobiliario. ¿Cómo lo ves tú? ¿Está retrayendo inversiones? ¿Las está, deteniendo? ¿Pagan por ver, esperar? Nearshoring, ¿se va a detener un poquito? Es bien interesante el efecto del tipo de cambio sobre Ajá, los mercados inmobiliarios comerciales. De alguna forma o de otra, el mercado, desde hace muchos años, se ha ido, por una parte, el mercado que tradicionalmente era dolarizado, con estas fluctuaciones de hace muchos años, pues de repente se estabilizó en el dólar, pero recientemente como que ha ido cambiando poco a poco, otra vez, y se está volviendo un poquito más receptivo en los temas de pesos, ¿no? Y del otro ujú, lado, el mercado industrial, pues ujú, prácticamente todo es dolarizado. Y donde está la mayor inercia, sobre todo en el aspecto industrial, casi ujú, todos los contratos están en la franja fronteriza, que básicamente es Monterrey, todos los estados de Tamaulipas, Chihuahua y Baja California son mercados que tradicionalmente todos ujú. los contratos siempre están pactados en dólares. Entonces, independientemente de las fluctuaciones, y por eso lo hace también bastante atractivo, ¿no? De alguna forma u otra ya ese mercado es bastante dolarizado. Hacia el centro del país también estas instalaciones, sobre todo las de clase A, pues de alguna forma todavía tienen esta práctica de adoptar el dólar como su moneda y sobre todo ahora con todos los fibras y algunos desarrolladores. Pero otra vez, estas fluctuaciones de alguna forma sí afectan porque tienen un impacto sobre todo en los costos, aunque, por ejemplo, platicando con algunos edificios, sobre todo que forman parte de las fibras, me decían, Ajá, es que nosotros ya tenemos esos contratos pactados en dólar, entonces eso no nos afecta.
Y todo lo que es los aspectos operativos, estos son básicamente son costos que se pagan en pesos, eso sí se han ido ajustando a la dinámica de los pesos. Entonces, otra vez, yo creo que para el mercado de oficinas todo es un poco temprano, para estas fluctuaciones. Estuve estacionado mucho tiempo entre los 18, 17, y de repente ahora ya el brinco. Entonces, esto se va a ver seguramente en los próximos periodos, inhibiendo un poquito la demanda. Pero en el mercado industrial definitivamente creo que no le va a afectar porque ya la práctica comercial generalizada siempre ha sido dólar, ¿no? Gracias, Juan. Oye, pero quiero hablar, Sí, Samuel, del mercado industrial, que sí ha estado subiendo mucho los precios, sí, ¿no? sí, sí. Porque la demanda está, pues a la orden del día, esto ahorita se llama nearshoring, después se llamará de otra manera, etcétera. Finalmente el comercio se mantiene, la industria tiene que producir, etcétera. Sí. Entonces, bueno, los precios, también pueden llegar a un nivel peligroso. No sé, Samuel, cómo lo veas tú, en el tema ya de tipo de cambio, de aumento de precio, oferta-demanda, estamos hablando del mercado industrial, estamos hablando de nearshoring y estamos hablando de vivienda también. Hay mucha demanda. Sí, bueno, yo te diría que hay dos historias distintas. El tipo de cambio para la parte comercial, sobre todo para la parte industrial, pues una depreciación en realidad es bastante positiva porque sus ingresos son en dólares, Ujú. los costos ya incurrieron en los costos, que podrías tener un incremento en los costos por la parte del componente importado de algunos insumos, que es muy alto en México, dicho sea de paso. Pero en realidad la mayoría de los que ya tienen terminadas sus áreas industriales o sus centros de distribución, pues ya incurrieron en esos costos y ahorita en Sí, sí, realidad sí. una depreciación del tipo de cambio en realidad sería benéfico para para este sector, para este tipo de servicio, precisamente porque como ya se mencionó, pues las rentas los contratos están en moneda de Estados Unidos. Del lado de la vivienda, sin embargo, podría ser un efecto negativo, una depreciación, porque el costo de los insumos aumentaría. Un Claro. ejemplo claro, pues es el tema del acero. Si bien México incluso es exportador de acero, sobre todo Estados Unidos, pues es un tema de ventajas comparativas en términos de intercambio, como se maneja en el comercio internacional. Pero México no es autosuficiente en la producción de acero para toda la industria. Toda la demanda interna que tiene México, no solo por construcción, sino también por la industria pesada que es muy relevante en México, no es autosuficiente y esto llevaría a que muchos de los insumos empezaran a subir. Sin embargo, realmente el mayor efecto que hemos visto en los insumos de la construcción en general y particularmente de la parte residencial, pues no fue cuando vimos grandes variaciones del tipo de cambio, sino cuando fue el fenómeno del rompimiento de las cadenas de suministro en el 2021 y parte del Ujú. 22 cuando llegamos a ver que el índice de precios del productor superó el 16%, algunas materias primas incluso subían a ritmos del 40 o 60%, incluso en productos donde México aumentó su producción y esto pues simplemente por la interrupción de las cadenas de suministro. Nuevamente, primero te diría, si bien podría haber un efecto de depreciación, incluso nosotros estamos estimando que pudiera haber un aumento del tipo de cambio marginal, me parece que no sería perjudicial al sector de la vivienda en general, porque los insumos, muchos se producen a nivel nacional, el impacto, insisto, sí hay que reconocer que hay un fuerte componente importado en estos insumos, sin embargo, tampoco es lo más grave. Y del lado industrial, en realidad, incluso les beneficiaría en términos de ingresos. Ahora, tenemos que reconocer lo que México ha hecho bien desde hace años. Esto, más de 25 años. Lo aprendimos fuerte, Ujú. pero ya lo hacemos bien. Y es la estabilidad macroeconómica. Y uno de los factores o uno de los pilares de esta estabilidad macroeconómica es un tipo de cambio flexible que nos Ujú. permite justo a que cualquier desbalance que haya, ya sea en la balanza comercial o la balanza de pago, Ujú. en realidad estas depreciaciones lo que harían es
ajustar y volver o más competitivas las exportaciones o más competitiva la inversión en cartera en México. Entonces, me parece que no tendría mucho efecto negativo, incluso ni siquiera esperaríamos una depreciación tan fuerte. Y nuevamente, esta película Trump, que muchos le llaman Trump 2.0, pues que sí, ¿por qué? Porque ya lo vivimos. Y sí, Ujú. efectivamente, cuando tomó posición vimos lo que conocemos los economistas como un overshooting, que en realidad es una reacción eh, especulativa, pero a Ujú. los 3 días, 5 días, pues regresó Mm. el tipo de cambio a sus niveles normales. Ok. Bueno, yo te diría como otros analistas, ¿no? Y de hecho, muchos empresarios, no sé si vieron los titulares después de que ganó Trump, hicieron un llamado al gobierno y le dijeron no subestimar, ¿no? Los anuncios de Trump, las acciones de Trump, porque con base a la experiencia de la Trump versión, dirías 1.0, Samuel, no nos fue tan mal, ¿no? Sí presionó, sí obligó a mandar a muchos policías, Guardia Nacional a la frontera, etcétera, etcétera, y otras presiones más arancelarias si no cumplíamos con ciertas medidas que él anunciaba. Pero el volumen, el resumen fue positivo, ¿no? Ahora, versión 2.0, no lo sabemos, no sabemos, y eso es lo que decían los empresarios, ¿no? Aguas, no subestimen lo que sí podría llevar a cabo, sobre todo con el gabinete que está conformando, que es tan extremos, sobre todo hacia la frontera, tan duros, ¿no? En su política migratoria. Pero vamos a hablar de lo positivo. Sí. ¿Cuáles son Perfecto. las oportunidades que vienen, Marisol, que tú ves, ¿no? De que hay, y eso me lo pueden decir si no, y aquí al unísono, o sea, de que hay efectos por el tipo de cambio, sí los hay, como las importaciones y exportaciones, ¿no? A unos los ayuda, a otros no tanto. Bueno, de que lo hay, lo hay. Pero vamos a ver cuáles son las oportunidades que tú ves, pues ya en el periodo inminente a partir de enero de 2025, la era Trump 2.0, dice Samuel. Exacto. Pues mira, el que yo veo clarito son los mercados turísticos. Sabemos ya que, bueno, pues estos son mercados que han tenido un empuje súper importante, incluso a partir de la pandemia, decisiones controversiales, pero bueno, pues no cerramos fronteras y eso propició que el turismo siguiera creciendo en nuestro país y precisamente la compra incluso de viviendas por parte de extranjeros en plazas como La Paz, como Todos Santos, como toda la parte de Los Cabos, pues incrementó de forma muy, muy importante y precisamente pues para estos extranjeros, especialmente americanos que compran en estos mercados, el tipo de cambio les beneficia. Entonces yo te podría decir que incluso hoy pues los agentes inmobiliarios que están dentro de estos mercados lo ven como algo positivo. Yo estaré justamente esta semana en AMPI La Paz dando una conversación al respecto, pero el sentimiento y como el primer approach que tienen es justamente es positivo, porque bueno, si había compradores que todavía estaban entre que me animo o no, ahorita justamente con el efecto del tipo de cambio, pues obtuvieron un cierto beneficio. Los mercados al final de cuentas también recibieron con buen ánimo el triunfo de Trump, me refiero a los mercados de Estados Unidos, y esto pues ha generado cierta confianza, ¿no? Sobre todo en estos compradores que hoy están buscando adquirir una propiedad en nuestro país, pues bueno, esto lo vemos incluso también en los precios, de acuerdo ya con las cifras del tercer trimestre de la Sociedad Hipotecaria Federal, podemos ver que el índice CIF nos habla de que precisamente las plazas turísticas son las que han tenido mayor apreciación. En el caso específico de Baja California Sur, una apreciación de alrededor del 13.7%. Estamos hablando de cifras de doble dígito contra un 9% que es el incremento que se ha dado en la vivienda a nivel nacional. Entonces ya traemos un empuje importante y hoy pues con este efecto del tipo de cambio y con la confianza que ciertos americanos están teniendo en el triunfo de Trump, pues todavía es una mejor perspectiva para que sigan invirtiendo en propiedades vacacionales en nuestro país. Ok, hay una gran oportunidad. ¿Y qué otra oportunidad, qué otras oportunidades ves, mi estimado Juan? Pues mira, básicamente, y coincido plenamente en lo que ha señalado Samuel, debemos ser cautos en las decisiones. O sea, esto la verdad es que es bastante mediático y de repente se dispara el tipo de cambio, pero como que debemos apostar un poquito más al análisis más sobre datos, sobre cifras y más en periodos de estabilidad.
de alguna forma o de otra, lo verdaderamente complicado, creo que ya lo señaló Marisol, es la incertidumbre. Ahora ya sabemos que ganó Trump y ya conocimos un periodo anterior de Trump. Me Sí. acuerdo que en esa primera etapa de Donald Trump, yo creo que los primeros 15 días se pasó disparando órdenes ejecutivas que parecía que iba a ser el fin del mundo. Muchas de Ujú. ellas al final no tuvieron los efectos sobre esto. Tenemos que entender que las oportunidades se dan en todos los sectores. Este es un buen momento para tomar decisiones cautas, pero sobre todo mucho con el enfoque hacia el consumidor final, hacia el desarrollo de la industria, tomar áreas de oportunidad. Por ejemplo, a mí me gusta mucho el sector automotriz. Creo que tenemos una gran área de oportunidad en el sector automotriz, sobre todo en esta reconversión. Muchas empresas mantienen sus planes y ya tienen mucha presencia desde hace muchos años en México. No van a detener sus planes. Al final hay unos consumidores, hay exportación. Y digo, por ahí está el reciente anuncio de una armadora que dice, oye, vamos a seguir creciendo. Por otro Ujú. lado, el consumo, todos Ujú. estos centros de distribución, también las firmas de comercio electrónico siguen mejorando sus instalaciones, siguen ocupando espacios cada vez más grandes. Hacíamos el análisis hace poco de que las naves ya no son esas naves de 10.000 metros, ahí estamos hablando de edificios de 40.000 metros cuadrados, y estos son oportunidades siempre de modernizar instalaciones, etcétera. En el sector, también hay otro fenómeno bien interesante en las ciudades. Somos un gran consumidor como sociedad. Esto que le llaman el last mile. O sea que prácticamente son estos centros de distribución que están muy cercanos a los consumidores en las ciudades. Hay empresas que también están creciendo de manera vigorosa, reconvirtiendo espacios Bien. subutilizados, en donde están haciendo estas instalaciones que son para poner bodegas que perfectamente, o sea, la verdad es que ahora nos llega cantidad de mercancía a nuestras casas y Sí, dices, oye, luego no tenemos espacio y tiene que estar ocupando bodegas en el centro histórico de la es Ciudad de México, cierto. lo cual no tiene no tiene ninguna lógica. En Sí. el lado Oye, eso de, de, perdón que te interrumpa, pero fíjate, lo que no habíamos visto y que hay que hablar es del tema de reconvertir sí, vivienda en eh, bodegas, pues, ¿no? O oficinas. es que, no, otra vez, al final tenemos una gran cantidad de inmuebles subutilizados en la ciudad. Y yo digo, oye, ¿cómo es posible ese inmueble que ya no tiene ese atractivo? Se puede reconvertir a donde hay demanda, donde puede ser más factible. También, por ejemplo, el sector salud es otro de mis candidatos a seguir creciendo. Como bien saben, pues nosotros, digo, al final tenemos dentro de los países de la OCDE, somos de los que tenemos la menor densidad hospitalaria y tenemos una población creciendo y entonces la verdad es que pues, cada vez vamos a ser más demandantes de servicios de salud y cada vez de salud más atendiendo temas especializados. Ya por Sí. último, me Ajá. gustaría hablar un poquito de oficinas, que siempre, ya vemos un mercado recuperándose y yo ya lo he comentado en otras ocasiones, Mariel. Sí. Veníamos de 1.5 millones de metros cuadrados en construcción. Eso se iba integrando de 200, 300.000 metros por año, pero posterior a la pandemia casi no se ha hecho ningún edificio de oficinas. Entonces, ya ahorita andamos en niveles de 300 o 400.000 metros cuadrados, que si el día de mañana también los edificios van envejeciendo, las corporaciones necesitan modernizarse. Entonces, de alguna forma o de otra, por una parte no hubo Se muchas necesitan. licencias para desarrollar estos edificios, pero Mm. de repente ya empezamos a tener empresas que quieren Reforma, Polanco, Lomas de Chapultepec y no hay Mm. espacio, o sea, por increíble que parezca. Y además, Están ya por necesitando. último, también Ujú. tenemos que ir creando mejores edificios de oficinas muy adaptados a las nuevas generaciones, con todos los servicios, amenidades, y eso es lo que se está demandando, y es donde yo veo grandes oportunidades, Mariel. Gran oportunidad, ¿eh? Sí, Qué interesante. De sí. todo, ya tendrían que empezar, ¿no? Esa es la otra vez, ya tendrían Porque que esos empezar a edificios van a estar construir. dentro de 3 años o 4 años. Exacto, De repente exacto. hay clientes que dicen, yo necesito 15.000 metros en Reforma. La verdad es que no veía Espérame yo 3 años. Híjole, sí, Exacto. ya hay que empezar. Y bueno, Exacto. para Samuel, ¿qué oportunidades ves, Samuel, en No, pues nuestra muchas, la verdad era? es, ya sabes que Aruba se enfoca en las oportunidades, que podría ser un largo listado, pero dado el contexto y específico para el sector inmobiliario, te diría, primero, pensamos que la parte más fuerte va a seguir
en la parte comercial, en la parte industrial, inclusive ante las amenazas de medidas más duras del comercio internacional por parte de Trump hacia México. En realidad lo que sucede es que en la medida que Estados Unidos se aísla más de China, pues depende más de México. Y Sí, mucha de la competitividad que le requiere Estados Unidos está basada en lo que México aporta. así Hoy es. día en el comercio internacional ya no se compite entre países. Esa es la posición que tenemos en BBVA. La competencia es por regiones económicas. Y para que Ujú. América del Norte sea competitiva, tiene que haber una mayor integración entre los tres países. Y esto ya está sucediendo. Ujú. Inclusive mucho de lo que se llama nearshoring, que se están esperando en regiones asiáticas, sí han crecido de países asiáticos, pero donde más ha crecido es de Estados Unidos y en sectores que, contrario a lo que pensaríamos normalmente, que somos competidores, no, somos complementarios. Parte de la producción, ya sea de automóviles, de equipo electrónico, equipo médico, incluso la tracción que están haciendo de industrias de semiconductores. Hoy sabemos que hay anuncio para que parte de esos procesos de producción que ya se van a aterrizar en Arizona, que ya están comprometidas fuertes inversiones de los grandes jugadores globales, una parte también se va a hacer en México para empezar a desarrollar, complementarnos en estas cadenas. Y podríamos hacer una larga lista de productos. En Ujú. términos de grandes sectores, te diría maquinaria y equipo de transporte, básicamente toda la industria automotriz, equipo eléctrico, equipo electrónico, que siempre me gusta aclarar que no es lo mismo, son dos industrias diferentes. Ujú. La parte de la industria química, y aquí justo me voy a agarrar de este último comentario, lo vemos con mucho potencial en México, tanto la producción de farmacéuticos, que México se ha especializado en la parte de genéricos, pero podría empezar a mejorar en algunos, de patente, como también la parte de servicios médicos ante el deterioro de las instituciones actuales. De hoy Ujú. día, inclusive esto ya lo vemos en el sector de servicios de salud, cómo ha Sí. crecido, sobre todo por la provisión de servicios privados de salud. La población cada vez está demandando más eso. Y esto va a crecer tanto por una mayor población como porque simplemente esto eh, va a ir mejorando va a ir aumentando el tamaño de la población. Y de aquí también tomaría algo que hemos recomendado en los últimos años y que creemos que tiene más potencial y se va a disparar, estimamos, en el corto plazo, precisamente por las medidas que podrían tomar en Estados Unidos, que es el turismo médico. Ujú. Claro. Actualmente la frontera mexicana, esto ya tiene un buen desempeño, podría incrementarse más, pero también incluso en distintas zonas. Una que creemos que puede tener un potencial y ser un mecanismo de desarrollo es el sureste del país, que si bien no tiene mucha infraestructura, pues, por ejemplo, para generar una industria automotriz, pues sí lo podría hacer para el turismo médico conforme se llegan las inversiones y el apoyo necesarios. Y bueno, obviamente, y hoy vimos ya también un cambio en la política, un anuncio oficial por parte del gobierno, el sector energético, sobre todo la energía sustentable, del que México tiene un potencial enorme, no solo en términos de energía solar, sino también eólica, y nuevamente mencionaría la oportunidad del sureste en la parte de energía eólica, donde Ujú. la nueva secretaria anunció que una vez que se cumpla los requisitos de la ley energética, pues sí habría espacio para el sector privado. Esto sí es un Ujú. cambio significativo. Y tomemos en cuenta que la demanda energética no solo va a estar ahí, va a ser creciente tanto para México como para Estados Unidos Claro. y conforme más industria tengamos. Y bueno, podría seguir Seguir dando con la una liga, larga ¿no? lista de oportunidades que visualizamos. Lo cierto es que creemos que hay mucho espacio y en estos momentos de cambio, sí, hay que ser cautos, sí, como hay una frase por ahí que dice, prepárate para lo peor, pero espera lo mejor, ¿no? Y eso es lo que estamos esperando en estos próximos años. Ándale, yo creo que eso sirve ya justo para la conclusión, Samuel, ¿no? Tu frase de prepárate para lo peor, pero espera lo mejor, ¿no? Ujú. Entonces, esa sería justamente la petición para ustedes, ¿no? ¿Cuál es el mensaje después de que ahí viene el lobo y que ya llegó el lobo a la presidencia, ¿no? ¿Cuál es el mensaje final? Hay que tener miedo, hay que tener todo. Ya Samuel ya dijo su frase. A ver, Marisol.
Pues mira, yo creo que como bien comentan, hay que ser cautos, pero seguir avanzando, ¿no? Hay buenas oportunidades, hay buenas perspectivas. Un poquito resumiendo, pues por supuesto el tema del nearshoring, que ya es una realidad, o sea, independientemente de lo que pueda pasar, lo que se construyó ya se construyó. Y enfocándonos en el tema de vivienda, pues por supuesto que todos esos espacios van a demandar que esos trabajadores tengan un lugar donde vivir. Entonces ahí hay una oportunidad clarísima. El otro, pues coincido el tema del turismo médico y esto nos lleva también al del turismo de retirados, ¿no? A todo el tema de los senior living homes, que es un mercado enorme. Hoy ya en México hay un poco más de 1 millón de americanos que residen en nuestro país porque obviamente el costo de vida es mucho más accesible. Las bondades que ofrece México para este mercado pues son muchas y bueno, va a seguir creciendo. Las estimaciones justamente es que este mercado tiene un gran potencial y hoy precisamente con este tema del tipo de cambio y con todo lo que está pasando todavía tiene una mejor perspectiva. Todo el tema del turismo médico y esto pues también ya es una realidad, lo vemos en Tijuana, que es muy, muy claro cómo es una ciudad que ha crecido de forma muy importante y uno de los principales detonantes ha sido precisamente todo el tema del turismo. La gente de California que se viene a atender de este lado de la frontera y que le sale muchísimo más barato y que no nada más es que viene, sino que incluso ya está hasta adquiriendo propiedades, ¿no? Porque dice, a ver, pues voy a rentar, mejor ya me compro una propiedad y esto pues ya lo hemos visto en los últimos años. El principal reto que yo veo, pues sigo comentando el tema de los desarrolladores, ¿no? El que les salgan los números para poder atender a esta demanda, ese sigue siendo el principal filtro que hoy tenemos para que no tengamos la vivienda suficiente. Sigue teniendo un déficit importante, aún con todos los esfuerzos que está haciendo el gobierno, con ese famoso 1 millón de viviendas que se anunció. La realidad es que 1 millón de viviendas pues, no es nada. O sea, si uno ve los históricos, cada año a través de los tres principales organismos, que es el Infonavit, el Fobiste y la banca, se otorgan alrededor de 500,000 créditos. Entonces, pues si cada año ya son 500,000, si hablamos de 1 millón para todo el sexenio, la realidad es que es insuficiente. Entonces, sí o sí, pues se necesita que los desarrolladores sigan creando más proyectos inmobiliarios, pero para ello, pues bueno, debe haber los incentivos también para que salgan los números, porque las tasas de interés pues siguen estando todavía complicadas. Los costos de la construcción sin duda es una amenaza, porque hoy pues ya lo vivimos, se incrementaron de manera importante y bueno, pues si esto sigue, pues sin duda puede representar un freno para la producción de vivienda. Sin embargo, bueno, pues hay que ver más estas oportunidades y yo la gran oportunidad que veo es que la demanda, y hablando específicamente para la vivienda, la demanda es muy, muy grande y tenemos todavía para los próximos 10, 15 años tanto demanda interna como también demanda de gente del extranjero que quiere llegar a México. Exacto. Pues la verdad les agradezco, hicieron un gran resumen de temas tan complejos y yo los reto a que nos veamos en la próxima ocasión y hablemos justamente de este tema que estaba tratando Marisol, que es el Programa Nacional de Vivienda, que es el programa sexenal, y yo digo que va a ser quinquenal porque finalmente va a tener que ejecutar su programa de 1 millón de viviendas en 5 años, ¿no? Con la idea de que comience el próximo 2025. ¿Qué tal si hablamos de eso y le entramos actualizándonos todos de cómo van las leyes secundarias de la modificación del artículo 123 y la nueva ley de Infonavit para construir, mientras nos vamos enterando cómo va a funcionar su constructora, qué desarrolladores van a poder participar y cómo? Porque esos Ujú. cómo son los que están justamente ahorita, ¿no? Sobre la mesa Exacto. y eso es lo que tenemos nosotros que observar para saber si va a ser un gran detonador de toda la industria o solo para unos cuantos. Si les parece y toman el reto, nos vemos pues en menos de un mes para que hablemos de concretamente el tema del programa sexenal de vivienda, quinquenal, y la nueva ley de Infonavit con su constructora, ¿no? Y ese 1 millón de viviendas, ¿de dónde van a salir? Sí, sí. Claro que ¿Están de sí, con mucho acuerdo? gusto. Pues nos Claro, vemos Con mucho en gusto. septiembre. Y yo muy agradecida y también el público con este gran resumen que hicieron, con el enfoque en donde como conclusión es, bueno, pues no hay que temer
¿no? Sino que hay que prepararse, seguir buscando los nichos de oportunidad que ya aquí los pusieron sobre la mesa ustedes, los expertos, expertos, y que son muchas grandes oportunidades, grandes nichos en los que se puede avanzar. Así que con los sentidos muy alerta, pero hacia adelante, avanzando, mucho que trabajar en estas grandes industrias. Y muy agradecida de verdad por poner su experiencia y su conocimiento aquí en este gran panel. Muchas gracias, Marisol Becerra. Muchas gracias, Samuel Vázquez. Muchas gracias, mi querido Juan Flores. Un gusto Gracias. saludarlos, un gusto compartir con ustedes sus conocimientos. Gracias. Y pues nos vemos en menos de un mes, para platicar. Claro que sí. Ya esperemos de las nuevas leyes, las nuevas formas, las nuevas constructoras y ese 1 millón de viviendas que, como dijo Marisol, no es suficiente, algo aportará, pero que las desarrolladoras necesitan hacer más, sí es cierto. También vamos a ver cómo va. Muchas gracias a todos ustedes. Un gran abrazo. Gracias, Gracias. Mariel. Hasta luego. Chao. Hasta Hasta luego. luego. Pues aquí seguimos en concreto contigo. Mira, mañana vamos a ver qué están haciendo allá en Guanajuato, justamente, ¿no? Otra parte de las regiones que están trabajando, pues, pese a todo y contra todo, para seguir generando vivienda. ¿Cuál están vendiendo? Hay que enterarnos. Nos vemos el día de mañana, por supuesto, y continuamos aquí en las secciones, diferentes secciones de En Concreto Contigo. Muchas gracias a todos nuestros patrocinadores y nos vemos en el 19 aniversario de En Concreto, ya el 28 de noviembre, ya en unas semanas vamos por el 19 aniversario, ya nos estamos preparando también para el 20º aniversario y de verdad muchas felicidades a todos los que van a recibir reconocimiento, premio, todas las diferentes categorías que siempre participan y que son reconocidas y que es importante que sean reconocidas. Hombres, mujeres, funcionarios, directivos, arquitectos, arquitectas, etcétera, que van a estar allí. Sigue la transmisión. Nos vemos entonces y seguimos aquí mañana. Pásala muy bien. Ah, yo olvidé decir que también tenemos entrevista con Alejandro Carvajal, el diputado. Hay que ver los avances en la ley.